Movimiento rectilíneo uniforme. Hola, en el capítulo anterior vimos algunos conceptos necesarios para describir un movimiento, tales como desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración, enfocándonos en un movimiento en línea recta. En este capítulo profundizaremos más sobre este tema. Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento es rectilíneo uniforme si su trayectoria es una línea recta y su velocidad permanece constante, es decir, no cambia a medida que pasa el tiempo. La velocidad es constante si su magnitud y dirección son las mismas. Otra forma de determinar si un movimiento es rectilíneo uniforme es por medio de las gráficas. En el FED podemos obtener las gráficas de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Nótese que el tiempo siempre se grafica sobre el eje horizontal. Sobre el eje vertical se grafica la posición o la velocidad o la aceleración según sea el caso. Observemos el siguiente ejemplo. Vamos a ubicarnos 9 metros a la izquierda del origen. Para ello escribimos menos 9 aquí en posición. Digamos que nos vamos a desplazar hacia la derecha 2 metros cada segundo. Entonces venimos a velocidad y escribimos 2. Observemos que a medida que pasa el tiempo se van dibujando diferentes líneas sobre la gráfica. En la gráfica de posición en función del tiempo, vemos que se va dibujando una recta diagonal. En la gráfica de velocidad en función del tiempo, vemos una recta que es paralela al eje del tiempo. Es decir, que la velocidad permanece siempre con el mismo valor, no cambia. Y en la gráfica de aceleración en función del tiempo, notamos que la aceleración siempre es cero. Ahora bien, las gráficas traen más información que hay que saber interpretar. Vamos a comenzar con la gráfica de posición en función del tiempo. Con esta gráfica podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniforme siempre que se obtenga una línea como esta. Ahora encontremos la pendiente de la recta. Aumentaré el eje del tiempo para un mejor trabajo. ¿Listo? Regresemos a la posición inicial. Entonces vamos a tomar los puntos. Tendríamos que se encuentra sobre el eje del tiempo a 2 segundos y menos 5 la posición, y tomemos el punto entonces sería 5 segundos 1 metro en la posición. Nótese que la lectura se hace sobre el eje correspondiente. Si hablamos del eje del tiempo, hacemos la lectura sobre el eje del tiempo, y si es sobre el eje de posición lo hacemos acá, no lo hacemos sobre la línea que encontramos en la gráfica.
El primer punto corresponde a la posición en el momento en que comienza el movimiento. El segundo punto es la posición en el momento en que termina el movimiento. Si trazamos una línea paralela al eje horizontal, es decir, al eje del tiempo, y otra paralela al eje vertical, es decir, al eje de la posición, obtenemos un triángulo rectángulo. La razón entre la diferencia de la posición final y la posición inicial y la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial es la pendiente de la recta. Veamos más de cerca. X sub f menos x sub 0 es el desplazamiento del cuerpo y t sub f menos t sub 0 es el tiempo empleado en el movimiento. Esta expresión corresponde a la velocidad. Continuando con nuestro ejemplo, la velocidad es x sub f, que es 1 metro, menos x sub 0, que es menos 5 metros, sobre t sub f, que son 5 segundos, menos t sub 0, que son 2 segundos. Recordemos que para solucionar debemos multiplicar primero estos signos. Menos por menos, más. Restamos en el denominador, 5 menos 2 me darían 3 segundos. Esto es igual a 6 dividido 3. Y es igual a 2 metros por segundo, que es la velocidad con que iniciamos el ejemplo. Se debe aclarar aquí que lo que realmente se está hallando es la rapidez del cuerpo en movimiento, pues por tratarse de un cuerpo que se mueve sobre una línea recta, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Ahora bien, teniendo en cuenta el ejemplo, la ecuación para un movimiento rectilíneo uniforme es velocidad igual a cambio de posición respecto al tiempo. Ahora analicemos la gráfica de velocidad en función del tiempo para el mismo lapso. La pendiente de la recta para una gráfica de velocidad en función del tiempo nos da la aceleración. En este caso, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Por esta razón, la aceleración es 0. Que es lo esperado para un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos aquí la gráfica de la aceleración, en donde efectivamente nos da 0. Como vimos, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando su velocidad permanece constante y su trayectoria es una línea recta. En la próxima unidad veremos lo que sucede si la velocidad cambia. Gracias, nos vemos.